Europa no corta gas ruso. A pesar de los discursos de unidad y firmeza ante Rusia, la realidad en las salas de negociaciones europeas es mucho más compleja. La Unión Europea, liderada por figuras como Ursula von der Leyen, se encuentra atrapada entre la necesidad de mantener su apoyo a las sanciones contra Moscú y la ineludible dependencia energética del gas ruso. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, la última ronda de sanciones no incluyó una prohibición total de gas natural licuado GNL ruso. Un acto que subraya las tensiones internas dentro de la propia Unión Europea. Aunque se ha hablado intensamente de una transición energética hacia fuentes alternativas, los diplomáticos europeos han dejado claro que una medida tan drástica como cortar completamente el suministro de gas ruso no es viable, sin acuerdos de reemplazo garantizados, incluso con proveedores como Estados Unidos. La dependencia estructural del gas ruso sigue siendo un eslabón clave en la cadena de la energía europea. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Censura a Rusia se acabó. La Unión Europea, esa coalición de naciones que más que nunca parece un campo de batalla de intereses contradictorios, acaba de dar un paso atrás en su intento de aislar a Rusia, cediendo ante la creciente presión de la realidad. En un giro inesperado, la Comisión Europea ha aplazado la prohibición total de las importaciones de gas natural licuado, GNL ruso, una de las sanciones más comentadas dentro de las sanciones de la Unión Europea a Moscú. En lugar de lo que algunos anticipaban como una medida drástica e irrevocable, la Unión Europea se vio obligada a reconocer que la ruptura de relaciones energéticas con Rusia no era una jugada viable. Este reconocimiento no es trivial. Es un claro reflejo de que las sanciones, lejos de dañar de manera decisiva a la Federación Rusa, están más cerca de autolesionar a Europa. El gas natural licuado ruso, esta columna vertebral energética que parecía condenada a desaparecer del mercado europeo, sigue siendo un recurso indispensable. Pese a los esfuerzos por diversificar las fuentes de suministro, los países europeos se enfrentan a un futuro incierto en cuanto a su abastecimiento. Y no es para menos. La dependencia del gas ruso sigue siendo notable, con Rusia representando alrededor del 20% de las importaciones de gas de la Unión Europea. La perspectiva de que a corto plazo Europa pueda reemplazar este volumen con gas estadounidense es más que una utopía. Expertos como Sergei Kaufman de Finan Group subrayan que los mercados globales no pueden ofrecer la cantidad necesaria de gas para reemplazar la cuota rusa. Incluso si se incrementaran los esfuerzos para aumentar las importaciones de gas de Estados Unidos, la realidad es que el mercado simplemente no tiene la capacidad de ofrecer más gas licuado en los volúmenes necesarios para sustituir el GNL ruso en el mediano plazo. A lo largo de la última década, Rusia ha sido el proveedor más fiable de gas natural a Europa, enviando entre 17 y 18 millones de toneladas de gas natural licuado al año. Estos volúmenes se han mantenido a pesar de las tensiones geopolíticas y las sanciones occidentales. De hecho, si se observa la relación entre la Unión Europea y Moscú, la historia del gas ruso es un suministro inquebrantable y de precios relativamente competitivos en comparación con los precios del mercado global. El gigante energético ruso Yamal LNG, por ejemplo, ha sido capaz de mantener una estructura de precios que, si bien vinculada al mercado del petróleo, ha sido suficientemente flexible como para resistir las fluctuaciones del mercado energético mundial. Por otro lado, la retórica de la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, parece ahora más un deseo que una posibilidad real. Los políticos europeos han hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de incrementar las importaciones de gas estadounidenses. Sin embargo, el precio del GNL estadounidense vinculado al Henry Hub
el principal centro de gas natural en Estados Unidos, ha demostrado ser tan volátil como cualquier otra fuente de energía. Además, el gas estadounidense no puede ofrecer precios más bajos. La realidad es que no existe un suministro suficiente para cubrir la brecha creada por la falta del gas ruso. Los costos adicionales asociados con la importación del GNL desde Estados Unidos, principalmente por el alto coste de transporte y la logística, hacen que esta fuente sea poco atractiva para los países europeos, que ya han visto cómo sus economías se tambalean bajo la presión de las altas facturas energéticas. Pero la situación no se limita solo a números y contratos. Lo que está en juego aquí es mucho más que un intercambio de recursos. Es una cuestión de supervivencia geopolítica y económica. Si bien las sanciones y las medidas punitivas impuestas por Occidente sobre Rusia han tenido algunos efectos visibles, es difícil argumentar que hayan logrado el objetivo primordial, el debilitamiento económico de Rusia. Al contrario, estas sanciones han fortalecido la postura rusa en el ámbito energético. La estrategia de Moscú de diversificar sus mercados de exportación, como la apertura de nuevos gasoductos hacia China y la expansión de la planta de GNL Yamal, le ha permitido reducir la dependencia del mercado europeo al mismo tiempo que fortalece su presencia en Asia. Este desafío de Europa a la energía rusa no es solo un juego de números, sino un enfrentamiento entre los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea. Algunos, como Alemania, han expresado su renuencia a seguir adelante con un aislamiento total de Rusia, debido a la proximidad del invierno y la necesidad urgente de asegurar fuentes estables de energía para la industria y el consumo doméstico. Y es que si bien la política energética de la Unión Europea se ha movido en una dirección agresiva, la realidad interna es más compleja. Hay presiones internas, como las elecciones federales alemanas de febrero del 2025, que hacen que los políticos no puedan arriesgarse a tomar decisiones impopulares que afecten a los ciudadanos y a la economía. Las reservas de gas en Europa han comenzado a disminuir y la temporada de invierno en el 2025 podría mostrar los efectos de esta escasez. Mientras tanto, el suministro de gas ruso sigue siendo crucial para el bienestar de millones de europeos, que dependen de él para la calefacción, la electricidad y los procesos industriales. De hecho, la industria energética de la Unión Europea ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias, como la activación de plantas de energía a carbón, lo que solo ha agravado la situación ecológica y económica. El gas ruso no solo es barato, sino que es accesible y fiable, y su retirada abrupta podría desestabilizar aún más una economía ya frágil. Además, en el frente diplomático, los Estados Unidos continúan ofreciendo su ayuda a la Unión Europea, pero es una ayuda costosa. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha asegurado que Washington puede garantizar la fiabilidad de las exportaciones del GNL a Europa, pero estos envíos a gran escala también vienen con su propio conjunto de dificultades. Un sistema de precios que podría no ser tan favorable a largo plazo y una dependencia cada vez mayor de un solo proveedor. Los expertos rusos no han dejado de advertir que el rechazo de Europa al gas ruso es un error estratégico. De acuerdo con Alexis Belogoriev, director del Instituto de Energía y Finanzas, la dependencia de Europa del gas ruso seguirá siendo alta durante muchos años, si no fuera por las cuestiones geopolíticas. La retirada total de Rusia del mercado energético europeo no solo es insostenible, sino que aumentará la dependencia de Europa de otros proveedores, que a la larga son mucho menos confiables. Como subraya el analista, el gas ruso sigue siendo la opción más lógica, ya que los mercados asiáticos, particularmente China, ya están aprovechando la cercanía de los suministros rusos, lo que hace que cualquier intento de aislamiento se vea no solo como una tontería política, sino también como un
autogol económico. Rusia ha demostrado que a pesar de las sanciones sigue siendo un jugador clave en el mercado energético global. Los políticos europeos, al intentar aislar a Rusia, se han enfrentado a una lección dolorosa. Las sanciones no son el remedio para los problemas estructurales del sistema energético de Europa. La presión sobre el Kremlin no solo ha fallado, sino que también ha fortalecido su control sobre mercados que hasta hace unos años parecían fuera de su alcance. La cuestión entonces no es si Europa necesita el GNL ruso, sino cuánto más tiempo podrá seguir ignorando la realidad de su dependencia energética. Y mientras la Unión Europea sigue atrapada en su guerra energética, Rusia avanza con determinación, sabiendo que en este frente la victoria ya está en sus manos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.